Elefante gigante de los pastizales salvajes. Bajo el brillante sol africano, las praderas de sabana se extienden hasta el horizonte, donde manadas de animales salvajes se mueven como ríos vivos. El viento sopla entre la hierba amarilla, llevando consigo el aliento del cielo y de la tierra y el ruido constante de la vida. Bajo la luz del amanecer, apareció una manada de elefantes. Cada paso resonaba como tambores en la pradera. Su trompa flexible, sus majestuosos colmillos curvos y sus orejas en forma de vela, cada una de sus características es una obra maestra de la naturaleza, perfecta para sobrevivir en el duro paisaje. Pero detrás de esa majestuosidad hay conmovedoras historias sobre la familia, la solidaridad y la lucha constante por proteger la vida. Bajo el vasto cielo de África, los elefantes africanos aparecen como siluetas gigantes, lenta pero poderosamente, convirtiéndose en el centro de un ecosistema vibrante, con un peso de hasta 6 toneladas. Los elefantes no solo son los animales terrestres más grandes, sino también una de las criaturas más inteligentes y emocionales del planeta. El cuerpo del elefante es una obra maestra de la naturaleza, perfectamente diseñado para adaptarse a entornos de vida hostiles. Su piel gruesa no solo protege de la luz solar intensa, sino que también ayuda a retener la humedad gracias a las arrugas que atrapan el agua del barro y los arroyos. Sus grandes orejas, como abanicos gigantes, no solo les ayudan a oír sonidos lejanos, sino también a disipar el calor, manteniendo la temperatura corporal en el calor abrasador de la sabana. El tronco, un órgano único con más de 40.000 músculos, es una herramienta indispensable. Ayuda a los elefantes a conseguir comida, beber agua e incluso expresar emociones. Un movimiento suave del pene puede ser un saludo, mientras que un levantamiento fuerte del pene puede ser una señal de alarma. Los elefantes utilizan el colmillo curvo, a la vez un arma de autodefensa y una herramienta útil, para romper ramas de árboles, desenterrar raíces y despejar nuevos caminos. Los hábitats de los elefantes son diversos y ricos, desde vastos pastizales hasta densos bosques, humedales e incluso valles áridos. Son nómadas naturales que se desplazan decenas de kilómetros cada día en busca de comida y agua. Un elefante adulto puede consumir hasta 150 kilogramos de hierba, hojas y corteza al día, lo que los convierte en jardineros naturales y ayuda a mantener el equilibrio del ecosistema. Pero el papel de los elefantes no termina ahí. A medida que avanzan por la sabana, pisotean la hierba, abriendo nuevos caminos para especies más pequeñas.
Los grandes árboles que talan se convierten en hábitats para pájaros e insectos. Incluso el estiércol de elefante juega un papel importante, ya que contiene semillas y crea nutrientes para el suelo, lo que ayuda a que las plantas crezcan. Sin embargo, la vida de los elefantes no siempre es pacífica. Durante la estación seca, cuando el agua y los alimentos escasean, las manadas de elefantes a menudo tienen que superar arduos viajes para sobrevivir. Los escasos recursos hídricos se convierten en el centro de conflictos no solo entre especies, sino también con los humanos. Las tierras salvajes donde alguna vez vagaron libremente se están reduciendo gradualmente, lo que los obliga a adaptarse a una realidad cada vez más difícil. Bajo el brillante sol de la sabana, la pradera dorada se extiende infinitamente, ondulando con ondas de luz según el ritmo del viento. A lo lejos, una manada de elefantes avanza lentamente. A la cabeza está la madre elefante, seguida de otros elefantes jóvenes y adultos, con pasos pesados pero majestuosos en busca de agua y hierba verde. Pero esta atmósfera de paz está a punto de romperse. Escondidos en un arbusto bajo cercano, los leones estaban tumbados, mirando con sus ojos de fuego a los elefantes. Esta no es una cacería típica. Los elefantes son presas grandes, peligrosas y desafiantes. Sin embargo, el hambre prolongada hizo que los leones decidieran apostarlo todo para conseguir comida. La manada de leones está formada por 7 leones, liderados por una hembra. No se apresuran a atacar, sino que observan en silencio y buscan debilidades. Después de unos minutos de espera, el objetivo quedó claro: una cría de elefante de unos pocos meses de edad, fuera de sintonía con la manada. La señal del líder hace que toda la manada actúe inmediatamente. Se dispersaron, rodeando desde muchas direcciones, aprovechando la hierba alta para acercarse. Cuando se encontraban a solo unas decenas de metros de la manada de elefantes, se escuchó un breve rugido, la señal de ataque. La intensa luz del sol cubrió la escena. Los leones comenzaron a compartir el botín después de una desafiante cacería. Disfrutan tranquilamente de sus comidas,
recargando su preciosa energía para mantener la vitalidad en el duro mundo. A lo lejos, la manada de elefantes restante permaneció pensativa, en silencio, como si compartiera su pérdida, y luego continuó su viaje a través de las interminables praderas. En medio de la luz dorada de los pastizales, la naturaleza muestra una vez más el carácter feroz pero necesario del ciclo de la supervivencia, donde la vida siempre se entrelaza con los desafíos para seguir existiendo. Bajo la brillante luz del sol de la sabana, una manada de elefantes africanos se movía lentamente en un largo grupo. A la cabeza está la madre elefante, una hembra adulta con majestuosos colmillos curvos, que ha pasado muchos años liderando y protegiendo a su familia. Siguiéndola van otros elefantes adultos y crías de elefante curiosos por explorar el mundo, siempre rodeados de la seguridad de la manada. Los elefantes son animales con una vida familiar muy unida. Su amor maternal no es simplemente instintivo, sino que también contiene un profundo amor y sacrificio. Cuando una elefanta está a punto de dar a luz, toda la manada se detiene y busca un lugar seguro para esperar. Otros elefantes adultos, a menudo tías o hermanas, estarán a su lado, como dedicadas parteras. Cuando nace una cría de elefante, su primer rugido resuena en las praderas como saludo al mundo. La madre elefante, con su trompa larga y flexible, sostiene suavemente a su cría, animándola a ponerse de pie y dar sus primeros pasos en la vida. Los dulces ojos de la madre siempre vigilan a su hijo, mientras los demás miembros de la manada permanecen alrededor, formando un discreto círculo protector. Durante los primeros meses de vida, las crías de elefante dependen completamente de la leche materna. Las madres elefantes no solo amamantan, sino que también les enseñan a usar su trompa, una habilidad importante para la vida. Al principio, el bebé elefante se mostraba torpe al intentar succionar agua o recoger hojas. Pero con la paciencia y la guía de su madre, poco a poco lo fue dominando, convirtiendo el baúl en una herramienta versátil para comer, beber y comunicarse. No solo la madre, toda la manada de elefantes se unen para criar y proteger a las crías de elefante. Cuando un pequeño elefante está en peligro, toda la manada está lista para unir fuerzas para contraatacar. Ya sea el enemigo un león, una hiena o cualquier otra amenaza. Esta solidaridad es una parte importante para ayudar a los elefantes a sobrevivir durante millones de años en un entorno hostil. Los elefantes también compartieron momentos felices juntos. Los elefantes bebés suelen jugar, corriendo alrededor de su madre o revolcándose en el barro, mientras los miembros adultos permanecen cerca, como devotos guardianes. En los días calurosos, la manada se dirige a un río o lago. Aquí, las madres elefantes enseñan a las crías de elefante cómo bañarse, rociar agua sobre sus cuerpos con una manguera o abanicarlos con sus grandes orejas. En
medio de una soleada sabana, dos elefantes machos adultos se enfrentaban, preparándose para una tensa batalla. Ambos se quedaron quietos por un momento, agitando levemente sus trompas y sus ojos ardientes examinando a su oponente. De repente, uno corrió hacia adelante, con la cabeza inclinada y los colmillos apuntando directamente al oponente. El sonido de los colmillos chocando fue resonante y el polvo volaba por todas partes. Los dos usaron sus trompas para envolverse el uno alrededor del otro, tirando y empujando violentamente. Cada golpe poderoso hacía temblar el suelo. El elefante más grande domina, empujando a su oponente hacia atrás con poderosos golpes. Finalmente, el elefante más pequeño, exhausto, se retiró, dejando a su oponente erguido en medio de la pradera, cantando victoria. Este es el instinto natural de los elefantes, la fuerza y la valentía determinan su posición en la naturaleza. El cambio climático, la pérdida de hábitat y la caza ilegal son las tres mayores amenazas para los elefantes. Durante la estación seca, cuando los recursos hídricos son escasos, las manadas de elefantes suelen afrontar arduos viajes para sobrevivir. La trompa del elefante es una maravilla de la naturaleza, un órgano a la vez fuerte y delicado, con más de 40.000 pequeños músculos en su interior. La trompa no solo ayuda a los elefantes a conseguir comida y agua, sino que también es una importante herramienta de comunicación. Suaves envolturas de trompa y caricias son la forma en que los elefantes muestran afecto y vínculos entre sí. El marfil, aunque símbolo de fuerza y majestuosidad, es también lo que los expone a su mayor amenaza, la caza ilegal. Los elefantes han existido durante millones de años, pero la explotación del marfil ha reducido drásticamente su número durante el último siglo. En la vasta sabana de Masai Mara, donde el sol parece cubrirlo todo con un resplandor dorado, aparece la silueta de un animal como ningún otro, con su increíble altura y su elegante apariencia. Las jirafas son un símbolo destacado de la sabana. Pero no todo es tan elegante como parece. La vida de una jirafa es una serie de batallas silenciosas pero no menos feroces. En medio de vastos pastizales, su supervivencia depende de su adaptabilidad y de sorprendentes rasgos evolutivos. Esta no es solo la historia de un animal, sino también el viaje de un ícono natural. Las jirafas no solo son los animales más altos de la Tierra,
sino también una obra maestra de la evolución. Cada característica de su cuerpo está diseñada para adaptarse a la dura vida de la estepa. Con una altura de hasta 6 metros, las jirafas pueden alcanzar el follaje más alto con el que ninguna otra especie puede competir. El cuello, que mide más de 2 metros de largo, aunque es voluminoso, es una importante herramienta de supervivencia que les ayuda a aprovechar la abundante fuente de alimento de las altas acacias. El cuerpo de la jirafa, desde sus largas patas hasta el cuello, es una combinación perfecta de fuerza y flexibilidad, lo que les ayuda a moverse fácilmente por el accidentado terreno de Masai Mara. El corazón de una jirafa pesa hasta 12 kilogramos, lo que genera una presión arterial extremadamente alta para bombear sangre a la parte superior de la cabeza. Esto los convierte en animales con los sistemas circulatorios más potentes de la Tierra. Sin embargo, la presión arterial alta también plantea desafíos cuando bajan la cabeza para beber agua. Para superar esto, las jirafas poseen un sistema de válvulas especial en las arterias del cuello, que ayuda a controlar la presión y prevenir el desmayo. El pelaje de jirafa no solo es hermoso sino también una eficaz herramienta de camuflaje. Las manchas marrones sobre un fondo amarillo pálido les ayudan a mezclarse con la luz y las sombras de la estepa. En la sabana de Masai Mara, la vida de una jirafa es una serie de desafíos constantes. Para sobrevivir, no solo tienen que encontrar comida, sino también enfrentar peligros que acechan por todos lados. Las acacias son la principal fuente de alimento de las jirafas, con un alto contenido nutricional. Las hojas jóvenes de las copas altas de los árboles son su objetivo prioritario. La lengua de la jirafa, de casi 50 centímetros de largo, tiene una membrana gruesa que le permite enroscarse fácilmente entre las hojas sin sufrir daños por espinas afiladas. A pesar de su gigantesco tamaño, las jirafas no están completamente a salvo de depredadores como los leones. En particular, los animales jóvenes suelen ser el objetivo de los depredadores. Cuando se enfrentan al peligro, las jirafas utilizan sus largas patas y sus afilados cascos para defenderse. Una patada de sus patas traseras puede romper huesos o incluso matar a un león adulto. Bajo la intensa luz del sol de la estepa de Masai Mara, el pequeño río serpentea entre las praderas como una preciosa fuente de vida. Para las jirafas, este lugar no es solo una fuente de agua sino también un campo de batalla de vida o muerte. Cada vez que inclinas la cabeza para beber agua, apuestas por la vida. Una mañana temprano,
Una manada de jirafas se dirigía hacia el río en busca de agua. La atmósfera pacífica fue rota por la aparición de un grupo de leonas. Los leones, con la paciencia de los maestros depredadores, rápidamente rodearon la manada de jirafas. Apuntan a un ciervo que está separado de la manada. De repente, dos leones saltaron y mordieron las patas traseras de la jirafa, haciéndola caer de rodillas. Aprovechando la oportunidad, otro león saltó y le dio un mordisco fatal en el cuello, provocando que la jirafa colapsara. Los leones, tras una tensa batalla, finalmente se alzaron con el trofeo. Comenzaron a atacar a sus presas, cada uno compartiendo el premio de la emboscada perfecta. En el mundo salvaje no hay lugar para la piedad. La vida de una especie a menudo se cambia por la muerte de otra especie. Y hoy, los leones ganaron esta guerra despiadada. Las jirafas no son solo supervivientes solitarios, sino también un eslabón importante en el ecosistema de Masai Mara. Las jirafas hembras están embarazadas durante 15 meses antes de dar a luz. Al dar a luz, los bebés caen al suelo desde una altura de más de 2 metros. Esta caída no les hace daño, pero es una forma que tiene la naturaleza de activar sus instintos de supervivencia. Las crías pueden estar en funcionamiento después de unas pocas horas, pero siguen siendo un objetivo principal para los depredadores. Al comer las hojas de los árboles altos,
Las jirafas ayudan a que los árboles crezcan más sanos, creando espacio y luz para otras plantas. Sus excrementos mejoran el suelo, ayudan a promover el crecimiento de la vegetación y mantienen la cadena alimentaria. Cada jirafa individual contribuye al delicado equilibrio del ecosistema de Masai Mara, asegurando que la tierra siga siendo el hogar de miles de otras especies. La jirafa, símbolo de elegancia y resistencia, es un testimonio del poder de la naturaleza. Pero en un mundo que cambia rápidamente, su existencia también está amenazada. Trabajemos juntos para proteger estas elegantes figuras, para que sigan estando presentes en el horizonte de Masai Mara, como un recordatorio de la belleza y el poder de la naturaleza.